Y hoy en la Guía de la Salud vamos a hablar sobre un tema que es posible que a algunos de ustedes les resulte incómodo, inapropiado incluso, pero desde luego yo creo que todos coincidimos en que en algún momento en un programa como la Guía de la Salud tenemos que tocarlo. Vamos a hablar sobre la muerte, sobre todo vamos a hablar sobre cómo tenemos que afrontar la muerte y cómo tenemos que hablar sobre la muerte con los más pequeños que tenemos en casa. Y vamos a hacerlo aprovechando la publicación de un libro. Es un libro infantil que ha escrito Rosa Rodríguez, una enfermera que vive en Ibiza y que trata precisamente sobre eso, cómo explicar a los más pequeños qué es la muerte y por qué se ha muerto un ser querido. El libro se llama Gracias Vida y, como decimos, nos acompaña su autora, Rosa Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un nombre que habla sobre la vida para un libro que habla sobre la muerte. Efectivamente, es un título apropiado, ¿no? O sea, no podría haber muerte si no hay vida. Así que por eso hay que agradecerla siempre. Decía hace un momento que es un tema que puede resultarnos incómodo a alguno de nosotros, seguramente a alguno de los oyentes, tratarlo, y desde luego nadie quiere verse nunca en la tesitura de tener que explicar a otra persona, y mucho menos a un niño, que un ser querido ha muerto, ha fallecido. Cuando tenemos que hacerlo, que seguramente en algún momento tendremos que hacerlo, ¿cuál es la mejor manera de explicárselo a un niño? Pues mira, yo siempre digo que los niños son los maestros, ¿no? Nos pensamos que ellos tienen miedo o que tienen más, evidentemente tienen miedo igual que los adultos, pero son los auténticos maestros, ¿no? Este libro lo escribí a través de una historia personal, porque mi cuñada murió dando a luz a mi tercera sobrina, y mi hermano quedó viudo con una niña recién nacida, uno de 4 y una de 7. Y te puedo asegurar que mi sobrina de 7 años fue mi auténtica maestra a la hora de superar el duelo. O sea, al final tenemos que escuchar un poco más a los niños y simplemente hay que poner el tema encima de la mesa y escuchar qué opinan ellos. Y podemos quedarnos con la boca abierta de la facilidad que tienen a la hora de manejar el duelo. Bueno, explicar que este libro no es un libro al uso, no es un libro por lo menos para adultos, es un cuento en el que, bueno, en la experiencia de la protagonista, una niña que se llama Alba, que pierde a su madre, cuentas un poco todas estas reflexiones, ¿no? Sí, el cuento realmente es nuestra propia historia personal, ¿no? El cuento es un matrimonio con una niña llamada Alba y la mamá enferma de cáncer y muere. Y es como el papá de Alba y Alba juntos inician un proceso de duelo, ¿no? Entonces, ese es mi mensaje un poco, ¿no? Iniciemos juntos el duelo. ¿Por qué podemos compartir con un niño un día de paseo o un día de parque o un día de un teatro? ¿Por qué no podemos compartir unas lágrimas, no? Al final toda la familia es un equipo y tenemos que hacer partícipe a los niños del duelo como el equipo de la familia que es, ¿no? No son gente ajena a la casa, son gente que vive con nosotros. La tendencia habitual cuando una familia tiene que dar una noticia así a un niño o a una niña es ocultárselo. Aislamiento total. La primera pregunta que la familia de que no se se hace... entere, ¿no? Eso es, mira, la primera pregunta que la gente se hace es ¿dónde dejo los niños? O sea, se muere algún familiar y la primera pregunta, ¿dónde dejo a los niños? Pero ¿por qué no pueden ver un funeral o por qué no pueden venir con nosotros? Yo recuerdo ese primer impacto, yo cuando tenía 6, 7 años, se murió la abuela de una amiga y a mí me molestó que no me dejaran despedirla. Entonces, todos tenemos un mal recuerdo de que nos han dejado aislados del dolor de un duelo, ¿no? Es como, ¿por qué me tengo que quedar fuera? Si yo quiero llorar también a esa persona, yo también quiero despedirla. A mí mi sobrina me llegó a decir, tita, ¿a quién le va a doler más que a mí si es mi madre la que ha muerto? Claro. Y además eso es privar de esa experiencia, de ese momento, una niña o un niño supone arrastrarlo el resto de su vida, ¿no? Supone adultos insanos, porque al fin y al cabo, ¿por qué no le hablamos a los niños de la muerte? Porque vemos muchos adultos insanos, ya tenemos miedo y como tenemos miedo no queremos afrontarlo, lo tenemos todavía como un tema tabú. No conozco a pocos padres que se sienten a charlar de la muerte con sus hijos y podemos aprovechar 1000 momentos, que pisamos una hormiga, que se muere una mosca o que se nos ha chuchurrido una planta. Es decir, la muerte está a nuestro alrededor constantemente, pero no queremos verla. Y al fin y al cabo, no solamente son muertes de persona física, ¿no? Se nos muere un trabajo, un matrimonio que no ha ayudado por amor. O sea, si sabemos gestionar las pérdidas desde bien pequeñitos, seremos mucho más adultos sanos en un futuro. Uh-huh. No tiene que haber fallecido nadie, ningún ser querido, para sentarse a hablar sobre la muerte con un niño. Evidentemente que no, esto se llama un poquito de enseñanza emocional, ¿no? O sea, aprender a gestionar las emociones
no nos la enseñan prácticamente en muy pocos sitios, ¿no? Pero es muy importante, así como hablamos de sexo o podemos hablar de cualquier otra cosa, ¿por qué no hablar de la muerte, no? Por eso digo, aprovechemos que se muere una hormiga o que se nos ha chuchurrido una planta para explicarle a un niño que la muerte está ahí, porque es algo que nadie puede evitar. Al fin y al cabo, todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a chocar con la muerte de algún ser querido. Rosa, ¿por qué tan poca literatura respecto a este tema? Quizá por el tema tabú, ¿no? O sea, hay mucha literatura, pero que no hablan de la palabra muerte. Por ejemplo, yo cuando mi cuñada murió, me tiré mes y medio para encontrar un libro que pusiera muerte. Dormían eternamente, se iban al cielo. Claro, tú puedes adornarle al niño la explicación, pero la palabra muerte debe aparecer. O sea, no podemos esquivar. Al final, hay muy poca literatura donde diga ha muerto. Y es súper importante decir ha muerto. Porque no podemos evitar la evidencia, porque es un concepto tan real que nadie puede escapar de él. O sea, no conozco a nadie que no tenga a nadie que se le haya muerto, ¿no? Válgame la redundancia. Uh-huh. Al final la muerte está al lado de todos nosotros. Hay que saber vivir con ella, además, ¿no? Vamos de la mano de ella desde que nacemos. Temerla también porque nos va ahí el instinto de supervivencia. Desde luego nadie desea la muerte, pero hay que saber convivir con esa realidad. Efectivamente, y aceptarlo, ¿no? Porque al final forma parte del ciclo vital, es que no es más que un ciclo vital, ¿no? Yo soy enfermera, aparte de escritora, y lo he visto muy de cerca, ¿no? He visto gente en mi familia y, bueno, he visto mucha gente morir y es que forma parte del ciclo vital. Todo el que nace vive y muere. Rosa, ¿te ha sorprendido la acogida que ha tenido este libro entre todo el mundo, la verdad? Wow, esto ha sido un regalo de Dios o del cielo, no sé cómo llamarlo. Es un milagro, ¿no? Para mí, yo lo escribí con amor un poco para desahogarme yo también, ¿no? Porque 18 días antes de la muerte de mi cuñada murió mi suegro también, se murió en una ambulancia. Vaya. Entonces yo miraba todo mi alrededor, estaba en duelo y decía, ¿dónde me caigo yo? Tuve mucha ayuda de una psicóloga y de una asociación que hay en Ibiza que se llama Decir Adiós, una asociación del duelo, que es maravilloso el apoyo que me brindaron, pero sí que para mí la escritura siempre ha sido como un punto de desahogo, ¿no? Y yo dije, yo tengo que hacer esto para sacarlo y además para ayudar a otros niños, a otra familia. Y ha sido impresionante las historias que estoy recibiendo, porque que alguien te mira a los ojos y te comparta una historia de dolor sin apenas conocerte y te dé un abrazo, para mí no tiene precio. No hay dinero en el mundo que a mí me pague toda la avalancha de amor que estoy recibiendo. Es como un boomerang, ¿no? Lanzas un poquito de amor y me ha venido con un viento fuerte de amor. Estoy totalmente agradecida. Es clave ese concepto del abrazo, del cariño, del amor al que tú te refieres de cara a explicar a los niños esa pérdida, ¿no? Es decir, que te sientes a hablar con ellos de la muerte no significa sino incluso todo lo contrario, que tengan que comportarse como adultos. No tenemos que olvidar que son niños, tendremos que explicárselo como a niños. Como niños que son. Pero, evidentemente, explicándoles la realidad y trasladándoles esta realidad y brindándoles todo el apoyo y todo el cariño que podamos, ¿no? Todo el amor del mundo. Al final el amor es la medicina de todos los corazones, ¿no? Pero sin miedo al llorar, porque tenemos mucho miedo a sufrir. Entonces, como, vale, solamente risas y abrazos, también hay que llorar. Yo me he abrazado con mi sobrina y he llorado muchísimo con ella. También es necesario. Y eso es amor también. Las lágrimas también forman parte del amor. Entonces, evidentemente, todo lo que se hace con amor, pues al final se atraviesa mucho mejor, ¿no? Nosotros, la unión familiar nos ha hecho, es muy importante en el momento del duelo. El que nos sentamos juntos y el amor, ¿no? Y también hablar mucho de la persona que se ha muerto, el amor hacia la persona que se ha ido, porque a veces en las casas se muere alguien y ¡paf!, nunca más se vuelve a hablar de esa persona. Sí. Y los niños sienten un cierto desconcierto, porque es como, ¿por qué no se habla de mi madre? ¿O por qué no se habla ya del abuelo? Si yo lo quería. Ellos se hacen esos planteamientos, ¿no? Y nosotros hablamos mucho de mi cuñada. ¿Te acuerdas que mamá hacía esto? Porque te acuerdas, hace poco mi sobrina dice, ¿podéis callaros todos? Y yo digo, ¿qué pasa? Y me dice, que me quiero acordar de mamá y no puedo. Pues venga, vamos a ver un vídeo, vamos a poner un vídeo de mamá, verás cómo te acuerdas. Y un poco mantener ese amor también hacia la persona que se fue, ¿no? Mantener la memoria, que es en definitiva la manera de los que seguimos vivos, pues de recordar y hacer ese pequeño homenaje a todas las personas que se han marchado también. Fantástico. Mi libro habla un poco de eso, ¿no? La manera de superar el duelo es aferrarte a los recuerdos que has vivido con las personas que amas, porque al final ese es el tesoro que nos queda realmente de esa persona. Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Estás trabajando ya en algún otro proyecto? Pues mira, sí, la verdad que me apetece, estoy empezando a escribir otro proyecto. Aparte de ser enfermera, nací con una enfermedad,
lucho cada día con un dolor crónico muy fuerte a nivel de estómago, tengo muchísimas operaciones encima y un poco es a qué me aferro cuando estoy enferma, ¿no? Es un poco el mensaje de que aunque haya dolor, aunque suframos cada día, siempre hay un motivo para luchar y siempre hay algo que te puede hacer sonreír, ¿no? Entonces, yo digo, hay un amigo que me dice, la sonrisa espanta los males y es real. Este es mi siguiente mensaje, espero poder sacarlo este año. Pues esperemos que sí, estaremos muy pendientes. Rosa, muchísimas gracias, de verdad, un abrazo muy Muchísimas fuerte. gracias a vosotros, un abrazo a todos.